¿Quieres conocer las últimas tendencias en la educación? ¿Escuchar conversaciones con expertos e historias inspiradoras del ámbito educativo? Estás en el lugar correcto. Escucha nuestro siguiente episodio de Relace Webcast. Bueno, les quiero dar la cordial bienvenida a un nuevo episodio de Webcast de Relace. Los saluda Sandra Restrepo, soy coordinadora general de Relace y los saludos desde Colombia, desde Bogotá, Colombia. Es un gusto para mí darles la bienvenida a un nuevo capítulo súper interesante donde conversaremos de tecnologías aplicadas a la educación, pero también hablaremos de la violencia en medios digitales, que por supuesto está muy relacionada con cómo buscamos el respeto y el buen trato y la convivencia en los escenarios digitales que están relacionados precisamente con cómo aplicamos nosotros esas tecnologías digitales en la educación. Entonces tendremos una conversación bien nutrida de temas muy interesantes que sin duda nos darán para una larga conversación que no agotaremos hoy y que posiblemente nos ocupará nuevos capítulos de este podcast, pero que estamos muy interesados de que toda nuestra comunidad de Relace pueda disfrutarlo, pueda escucharlo y pueda, por supuesto, conocer a un par de expertos muy interesantes que hemos invitado para este capítulo y que nos acompañan desde México. Y le quiero dar para eso la cordial bienvenida, en primer lugar, a Lilia Valenzuela, que va a ser una de nuestras invitadas. Y quiero pedirle a Lilia que nos cuente un poco de ella, de su trayectoria y de por qué estos temas le interesan. Ok, bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Lilia Valenzuela, soy de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estamos, Gerardo y yo, en el doctorado en Ciencias de la Educación. Yo de base soy odontóloga, pero tuve oportunidad de trabajar 10 años en una primaria donde se tenía acceso a la tecnología, una escuela privada. Entonces, empezamos a utilizar cosas que en otras instituciones no se usaban. Y eso me ayudó a mí a retar mucho mi creatividad y a repensar la educación. Después de ser odontóloga, tengo una maestría en docencia en ciencias de la salud y una especialidad en ortodoncia. He ido a la par cubriendo las dos áreas y en este momento nos encontramos en el tercer grado de el doctorado en educación y mi foco de atención son los medios digitales aplicados a la educación informal, cómo estamos aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias, Lilia. Y ahora quiero darle paso a nuestro siguiente invitado, que ya viste una pequeña introducción de él, de Gerardo Avendaño, que también nos acompaña hoy y con quien conversaremos sobre estos temas. Bueno, mucho gusto, Sandra. Yo no te conocía, pero sí tenía el gusto de conocer a Lilia. En mi caso, sí, somos compañeros del doctorado. Ya tenemos 2 años de un doctorado de 4 años, ¿no? Que trabajamos temas muy diferentes, pero que tienen cierta relación, ¿no? En mi caso, yo sí me especializo más por el lado de la violencia, más un poco más de la violencia, pero enfocado en el ciberacoso. Y pues en mi caso, mi formación es, pues yo soy comunicólogo, a diferencia de Lilia, somos muy amigos, fíjate, pero yo soy comunicólogo, estudié comunicación y en mi maestría también me tocó trabajar temas relacionados con las redes sociales, pero por allá por el año 2018, cuando no había tanto análisis de estas temáticas. De hecho, cuando yo trabajé en mi tesis de maestría, a mí me tiraban a loco, me decían, oye, ¿por qué estás trabajando comunidades digitales? ¿Eso qué? A nadie le importa. Creo yo que después de la pandemia hubo como un boom de la importancia de lo digital, de saber que tenemos una vida más allá de la propia realidad, que hay una vida que todos compartimos por medio de los dispositivos digitales sobre todo. Y creo que ahora pues yo me enfoqué más en el tema de las violencias porque duré mucho tiempo trabajando en el gobierno de aquí del estado de Sinaloa en temas relacionados con violencia y fue donde me empecé a empapar de todas esas temáticas. A veces la vida te lleva por lugares que tú no creías que tenías que llevar, que tenía que llevarte y tú te das cuenta, bueno, ¿por qué terminé aquí? Pues hay algo, no hay unas razones de peso del por qué, sobre todo en el caso de nosotros los sinaloenses y creo que ustedes también los colombianos, que son temas que los definen, ¿no? La violencia, o sea, son temas que nos definen, aunque sean, no lo queramos reconocer, hay un contexto histórico, cultural que nos define. Entonces, en mi caso yo trabajo un tema muy interesante que es la exposición a la violencia en relación al ciberacoso, o sea, cómo el hecho de que los jóvenes sinaloenses estén expuestos a cierta violencia tiene una implicación en las conductas digitales.
¿no? Y que ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad de eso, quiero pensar. Pero mucho gusto, me alegra mucho la invitación. Gracias a Gerardo. Y bueno, quiero empezar. La primera pregunta que tengo es para Lilia, un poco para que empecemos a conversar sobre estos temas y es, ¿cuáles son esos retos actuales que encuentras en el marco del uso de las tecnologías digitales o de los medios digitales en la educación no formal, enfocada sobre todo en adultos, ¿cierto? Que es donde más vemos este tipo de educación. Bueno, ¿qué retos nos estamos enfrentando? Reconocemos que la pandemia y la educación remota extendida tuvo un impacto muy específico donde impulsó el uso de tecnología. Entonces, ¿qué sucede con estos chicos que pasaron 2 años y con nosotros también, pero especialmente con estos chicos que están ávidos de conocer, de aprender y que tienen una facilidad nata para utilizar tecnología? ¿Qué pasa con ellos? Y después de aprender a través de medios y redes sociales informales, a través de videos, a través de inteligencia artificial y todos estos medios digitales, ¿qué sucede con ellos cuando llegan nuevamente al salón de clases, a la aula? El docente quiere regresar a esa clase tradicional donde todo se explica en el pizarrón o mediante la imaginación, porque eso es lo más triste. Volvieron los docentes a esta parte donde no planean sus clases. Entonces llegan a un aula a explicar algo sin los medios necesarios, ¿ok? Estos chicos se preguntan muchas cosas y los docentes empiezan a tener un cierto temor hacia la tecnología, hacia usarla, pero también hacia lo que están aprendiendo los chicos. Entonces, estos, Crowley los llama tecnofobias que tenemos, genera que tengamos una irregularidad en lo que están aprendiendo los chicos, ¿ok? Y esto va a impactar especialmente las escuelas que son públicas, porque las privadas lo tienen por ende, tienen acceso, pero también tienen la mentalidad de enseñar las cosas a través de estos medios, a diferencia de las escuelas públicas, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con esos chicos? Van a salir al campo laboral con muchísimas carencias y obviamente van a tener empleos con una menor paga. Entonces, ¿qué está pasando con estos chicos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué pasa con los docentes? Y también retomar lo que es el cambio generacional. Ahorita se reconoce que estamos en un cambio generacional con los docentes en todos los niveles, pero especialmente en educación superior. Entonces, hay este choque de egos, de habilidades entre los docentes y pues genera este problema donde a mí me enseñaron con inteligencia artificial mi docente anterior que era joven, pero tú me quieres venir a enseñar con un resumen y en papel. Entonces sí genera algunas disonancias dentro de lo que estamos enseñando. Bueno, Lilia, muchísimas gracias. Interesantes estos retos que por supuesto parten de la pandemia que nos dejó una gran enseñanza, sobre todo en temas de cambio, ¿no? Como la Sí. vida y el mundo pues, está en permanente cambio y eso nos puede sorprender. Ahora quiero ir con Gerardo un poco para hablar precisamente de cómo logramos que una educación contemple las dimensiones de el uso de las tecnologías digitales y de los medios digitales de una manera responsable. ¿Cómo educamos a las generaciones para que, como se comportan en estos medios, pues tenga unos protocolos específicos y también para no violentar al otro cuando están expuestos a violencia explícita de manera permanente? Es un tema que se discute a nivel internacional y de hecho hay un concepto que habla sobre eso que usted mismo acaba de describir, que es la ciudadanía digital. Básicamente lo que menciona la UNESCO, por ejemplo, y otros organismos internacionales es que los jóvenes actualmente deberían de tener ciertas herramientas para entender
que al navegar en Internet también hay una relación con un otro. O sea, existe un otro que siente, que piensa, que es diverso, o sea, que tiene una forma de pensar, pero no significa que esa forma de pensar sea, pues, básicamente la única, sino que somos diferentes y que además hay otra persona detrás de esa pantalla. El tema con esto es que ese es el discurso de lo que el deber ser, pero la realidad, como dice aquí Lilia, lo acaba de mencionar muy bien, es que hay un desfase, sobre todo en Latinoamérica, a nivel en México, por ejemplo, hay un desfase completo de lo que de la tecnología, de lo que son las aulas y lo que enseña el profesor y de lo que es realmente lo que debería ser el chico del siglo XXI, del joven del siglo XXI. ¿Por qué? Porque realmente, primero, hay una brecha generacional de profesores que no están adaptados a las nuevas tecnologías, que si tú les hablas de TikTok, por ejemplo, pues no saben qué es TikTok. Si tú les dices funar, una palabra que utilizan mucho los jóvenes de ahora, funar, que pues básicamente atacar a un personaje por hacer bullying, ciberacoso a una persona por internet, pues no lo conocen, ¿saben? Y curiosamente el tema del ciberacoso, entrando al tema del ciberacoso, el ciberacoso muchas veces es una extensión del mismo acoso escolar. Hay muchos jóvenes que viven acoso escolar en la escuela perpetuamente y luego eso se traslada a los contextos digitales, como grupos de WhatsApp, como el propio TikTok, como plataformas de este tipo. El tema es que los profesores, por ejemplo, muchos profesores de nuevas generaciones, de viejas generaciones, no conocen todo esto, o sea, no conocen todo lo que está pasando porque simplemente es conocido para ellos. El tema actualmente es, pues, creo yo, es una cuestión de política implementada desde los mismos gobiernos, que haya un énfasis más a la alfabetización digital, a la alfabetización digital, lo que llamamos de alguna manera, que los jóvenes aprendan a utilizar, a leer los medios de comunicación y a utilizarlos, no solamente el hecho de saber, oh, yo utilizo un celular y sé cómo prenderlo, apagarlo, sé cómo utilizar WhatsApp, sé cómo, no, sino también saber que al momento de tú publicar y al saber el momento de relacionarte con otras personas, es un tema que tenemos que ser conscientes de cómo hacerlo. Incluso aquí entramos a temas un poco más escabrosos como el grooming, por ejemplo. El hecho de que hay muchos niños a menores de edad, que hay muchas redes de contrabando, hay muchas redes de contrabando de pedofilia, de contenido digital, que no es apropiado, y hay muchas redes que de alguna manera pues utilizan los medios digitales para captar víctimas. Entonces creo que desde niños se tiene que ser conscientes pero eso tiene que venir de una política pública que diga, oye, sabe que esto se tiene que enseñar, la importancia de saber relacionarse en redes sociales y también una cuestión de práctica. O sea, Lilia lo decía bien atinado, que llega un profesor que realmente sí conoce de todo esto, que quiere enseñar sobre la importancia de relacionarte de manera apropiada en Internet, pero luego llega otro profesor que simplemente no conoce nada. O sea, realmente es un mundo desconocido para muchos profesores, o sea, es un mundo completamente desconocido. Y es la importancia de empezar a capacitar, no solamente a profesores, o sea, también a alumnos, también a directivos, o sea, es una cuestión totalmente de macro contextos y micro contextos. Muchísimas gracias, Gerardo. A continuación les quiero hacer una pregunta a los dos que me parece que está conectada con lo que decía Lilia y también lo que tú acabas de decir, y es, bueno, históricamente, sobre todo al inicio de las investigaciones en términos de uso de tecnología en educación, se planteaban las mal llamadas nativos digitales, entonces se decía que si tenías cierto grupo etario, tenías o no dominio sobre las tecnologías. Esto se ha desmentido a lo largo, pues, de las investigaciones que se han hecho en los últimos años y quisiera un poco que habláramos de brecha en el sentido de la brecha, pues se puede vivir de diferentes formas en un contexto de uso de tecnología. Una puede ser el uso, otra el acceso, entre otras. Entonces me gustaría que ambos dieran como su perspectiva sobre estas teorías que de pronto nos han desviado la atención y también que podamos conectarlo con el tema de la brecha. Ok. En relación a esta pregunta, sí, ya tiene tiempo que se desmintió esta idea que el mismo autor Perkins, que fue quien propuso este término, 10 años después lo reformuló y dijo que aquellos que eran nativos digitales se incluían también personas de otras edades que se habían podido adaptar de cierta manera. Pero sí se reconoce que hay otras brechas que son importantes, como lo económico, que es el acceso a
pues sabemos que México, a pesar del boom de lo que fue pandemia y que nos obligó a todos a cierto modo eh, subirnos a este tren de la tecnología, solamente el 60% de las personas en México, según el INEGI, saben utilizar Internet de manera apropiada. 63% saben utilizar redes sociales y pues la verdad es que a pesar de que dentro de las políticas públicas de la Secretaría de Educación Pública, que plantea que desde los niños de kinder tienen que ir generando ciertas habilidades, lo cierto es que en México todavía hay ciertas áreas rurales que no tienen acceso, ¿ok? Por cuestiones demográficas, no por cuestiones de tipo económicas. También sabemos que eh, este movimiento antitecnología, de cierto modo, no solamente es promovido o es el miedo de los docentes, sino hay todo un diálogo político, discursivo, donde se cree que si los docentes no se adaptan, poco a poco irán saliendo y las máquinas son las que se van a quedar enseñándonos. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque siempre se va a necesitar del factor humano, pero necesitamos tener un capital social y un capital cultural para poder desempeñarnos dentro del aula con, pues, con habilidades aptas para cada uno de los estudiantes. Pero la verdad es que desde el 2016 ya hay una lista con una imagen muy bonita donde dice que el niño de kinder deberá de tener contacto con los aparatos y deberá aprenderlo, y el niño de primaria deberá de cumplir con ciertas pautas. Pero pues la realidad es que no contamos tampoco con un marco de referencia aquí en México para saber cuáles son esas habilidades que se tienen que generar. Doctora Gerardo, quisiera contarnos un poco al respecto. Mire, creo ahí en el caso de las brechas, coincido con Lilia con respecto que la importancia, más allá del ahorita pensar si hay acceso o no, que realmente aquí todavía hay de hecho estaba viendo ahorita la encuesta, la Enduti, que es la encuesta que aquí maneja más esos datos, y que comenta que hay 88.6 millones de personas usuarias de Internet en México. Es una cifra pues representa un 75.6% de la población de 6 años o más. Es un gran porcentaje. Sin embargo, yo creo que lo que importa más, poner el foco más, es a la brecha de conocimientos, la brecha de competencia, la brecha de competencia digital. La competencia digital creo que es lo que realmente importa. Y no, vuelvo a reiterar, no al pensar de que se sabe utilizar un dispositivo, no. Pero bien lo acaba de decir Lilia, se usa para el entretenimiento. O sea, esa es la realidad. O sea, tú puedes pedirle a un joven que aprenda, por ejemplo, que abra Facebook y lo sabe utilizar perfectamente, o TikTok o Instagram, por ejemplo, TikTok o Instagram, que son los que más utilizan los adolescentes, al menos aquí en México, no sé en Colombia, pero son las redes sociales más donde los jóvenes han encontrado como su nicho, TikTok e Instagram. Facebook es como ya Viejitos. una población, sí, como ya 25 más, 25, 40, 25, Sí. 60, ¿no? Ya donde subimos piolines y cosas de eso. Entonces, es broma. El tema es que realmente tú lo puedes pedir y lo saben utilizar perfectamente, pero cuando tú les enseñas a utilizar, por ejemplo, ChatGPT o alguna manera herramientas así ya para más construcción de conocimiento, incluso Word, incluso Excel, por ejemplo, se les dificulta muchísimo, o sea, se les dificulta muchísimo. O sea, realmente es una cuestión de aprender a utilizar estos dispositivos digitales, pero con un fin productivo, con un fin, pues de alguna manera, relacionado a los conocimientos, que creo que ahí es donde está la problemática. Y tiene que ver incluso con el mismo tema de la ciudadanía digital, lo que comentaba del reconocimiento, del respeto del otro. ¿Por qué? Porque sabemos utilizar los dispositivos y entrar a las redes sociales, pero usted puede, eches un clavado, por ejemplo, TikTok y entre con los comentarios de muchos lugares. Por ejemplo, ahora que pasó lo de Ángel Aguilar, ¿no?
pasó lo de Ángel Aguilar y este chico Nodal, ¿no? Usted ve las redes sociales de la Ángela o sea, los comentarios cero empatía cuando realmente nadie sabe lo que pasó. O sea, es un comentario quizás un poco banal, pero es un ejemplo de cómo funciona el mundo ahora. O sea, entramos a la red, pero no sabemos empatizar con el otro. No tenemos la capacidad de reconocer que existe el otro. O sea, es como esas cosas que aún no estamos en pañales, al menos a nivel mundial incluso. No es una cuestión porque incluso el ciberacoso de los países más que viven más pesado este problema, por ejemplo, son los países asiáticos como Corea, como Japón, no somos nosotros los latinos, a pesar de que son culturas pues de avanzada, ¿no? En muchos otros temas, en temas de violencia digitales, son los países que más trabajan este tema. Por ejemplo, Corea es el país que más trabaja ciberacoso por obvias razones. Muchas gracias a ambos. Ahora quisiera hacerle una pregunta a Lilia enfocada a cómo encontramos un balance para que los profesores, estos que tienen como resistencia a cambiar y a montarse en este barco, se animen a hacerlo, y aquellos que ya están en el barco, que creen en esto y que pues tienen una visión sobre todo crítica, que creo yo que es lo más importante, puedan Claro. ayudarnos a mover a estos que de pronto no se animan aún y tienen esa desconfianza. Ok, yo creo que no están viendo lo mejor de todo de los medios. Los medios nos facilitan la automatización, que es la parte más difícil y la más aburrida de la educación. Entonces, eso es lo primero que deben de saber. Nos automatiza bastantes cosas. La segunda, es más atractivo para los estudiantes y también para nosotros, porque seamos sinceros, todos estamos en redes sociales por horas. El promedio son 3 horas con 25 minutos aquí en México. Y es todavía más alto que el promedio a nivel mundial, que son 2 horas con 40. Entonces estamos en todo momento en redes. ¿Por qué no utilizarlos? ¿Por qué no acercarnos a? Y también, cuando ya decides acercarte a este tipo de medios, lo importante será que se enfoquen a tu área. En mi caso, pues yo estoy en odontología, lo que hago es acrecentar mi, mi muro, por así decirlo, con creadores de contenido que dan buenas ideas y que ese material yo lo puedo trasladar a la educación formal. Entonces, sí es una muy, muy buena opción y yo los invito a todos a que empiecen a conocer un poquito de lo que son los medios digitales para la educación y dejarlo aparte fuera de la educación informal, ya traerlo al aula para que sea una educación formal y crear situaciones de aprendizaje formal. Muchas gracias, Lilia, por estas reflexiones. Y ahora quisiera preguntarle a Gerardo, ¿cómo logramos que los docentes hagan parte de este cambio para que los estudiantes tengan claro que al otro lado de la pantalla hay personas? Porque estoy de acuerdo contigo cuando plantea los ataques frontales tienen que ver con esa idea de que el otro pues no es un ser humano porque no lo estoy reconociendo como tal. Estoy reconociendo una entidad digital con la cual no me siento representado y que la violento pues sin tener como el contexto de su ser y de todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, ¿cómo logramos conectar esto que se hace desde la docencia en las aulas de clase con la búsqueda de esa sensibilización de las nuevas generaciones? Yo creo que ahí es una cuestión, es complejo lo que me pregunta, porque realmente es una cuestión que tiene que ver con actitudes, con emociones también. Es un desarrollo emocional, es un desarrollo de actitudes, pero yo creo que esa parte primero tiene que reconocerse como algo importante cuando no le interesa a la gente realmente. O sea, es algo que no le interesa, es algo que la gente no piensa. Es algo que muchas veces cuando nosotros entramos a internet vemos como, ay, es salseo, ¿no? Es puro, es broma, es pura broma, cuando realmente los comentarios duelen, ¿saben? O sea, hay un dolor, hay una parte que la gente no sensibiliza. Hay un concepto muy interesante que se llama sensibilidad a la justicia. Es un concepto que se trabaja a nivel internacional también y que es el desarrollo de esta sensibilidad hacia el hecho de que qué es justo y qué no es justo. Cuando nosotros vemos una situación, por ejemplo, en internet, regularmente el ciberacoso se trabaja, por ejemplo, como
el que observa, el que lo recibe y también el que ataca. Entonces muchas veces, por ejemplo, se analiza si realmente, por ejemplo, cuando una persona observa que el otro está siendo atacado en internet, tú sientes algo cuando ves que esa persona está siendo atacada, o no sientes algo, defiendes o no defiendes, o comentas o no comentas. Y yo creo que es mucho, primero, entender, que el maestro entienda que el alumno vive una realidad, como dice Lilia, que hay una realidad que todos compartimos, que es la realidad del internet, que es el mundo digital. O sea, ese mundo digital existe con nosotros, o sea, no lo podemos separar. O sea, el alumno está en clase y tiene el celular en la mano y seguramente está pensando que está en un grupo y que en ese momento está platicando con sus amigos, y para él esa realidad es importante. Y creo que el maestro reconozca que existe esa realidad, que en esa realidad hay una convivencia también, es un punto importante que tiene que seguir. Y lo segundo, que realmente el maestro tenga las herramientas y empiece a construir herramientas para poder sensibilizar a los alumnos de que el que está en la pantalla también siente, no solamente es una entidad anónima. O sea, de hecho, lo más terrible con el ciberacoso, a diferencia del acoso escolar, el bullying de toda la vida, es que el anonimato da la pauta que la gente realmente lo pueda hacer con una desconexión moral. O sea, lo que le llamamos nosotros aquí en la ciencia, pues psicológica, la desconexión moral. O sea, yo hago en internet y digo cualquier barbaridad, pero pues no me importa porque yo siento que no estoy haciendo nada malo. O sea, yo me desconecto moralmente porque pues estoy siguiendo la corriente, y pues nadie va a saber que yo lo hice porque nadie me conoce en internet. Entonces, es un tema de, primero, hacerse consciente que es importante. Segundo, entre construir herramientas para sensibilizar y de alguna manera esperar que eso de alguna manera despierte ciertos empatía en los alumnos. O sea, como le digo, es una cuestión actitudinal, emocional. Gerardo, pero ¿no consideras también que es importante que nosotros como docentes trabajemos en nosotros mismos, en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, Claro, 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 totalmente. Es una cuestión también totalmente personal. O sea. totalmente personal? Muchas gracias, muy interesante esto que hemos planteado porque efectivamente creo que nos preocupamos mucho por la ética en el salón de clases, pero la ética aunada a que no vayas a copiar el material que te entrega ChatGPT, a que no vayas a realizar la tarea con inteligencia artificial, pero no una ética enfocada a cómo me comporto en estos entornos que por supuesto pues me hacen parte también de esa construcción como ciudadanos que por supuesto, la educación tiene allí una responsabilidad bien importante. Entonces, esto es bien interesante. Quería preguntarle a Lilia, ¿cómo ve la inclusión de la tecnología en términos de este aprendizaje a lo largo de la vida? ¿Cómo hacemos para que haya un reconocimiento de que no solo aprendemos cuando estamos en el aula de clase, sino que nos formamos en diferentes contextos que por la mayoría de las ocasiones están mediados por tecnología y que eso también tiene un valor que en ocasiones se desconoce por completo cuando estamos ya en la formalidad del aula? Ok, Cardi decía que la educación informal, su único objetivo era satisfacer las necesidades de lo que no se tuvo acceso en la enseñanza formal. Ok, yo creo que debemos de quitar esas etiquetas genéricas y llevarlos a la práctica. ¿Por qué? ¿Qué sucede en las aulas de la mayoría de las escuelas donde hay todavía esta clase de tecnología? ¿Ok? Generalmente, y a pesar de que previamente en las instituciones educativas formales ya se dio Word, paquetería, Excel, ¿qué pasa? Que tú llegas a la universidad y te quieren seguir enseñando eso. ¿Por qué no irte a herramientas que sean útiles para tu grupo, para tu clase, para tu materia o en su defecto? ¿Por qué no enseñarles a los chicos con una inteligencia artificial a leer un texto? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no cambiar la mentalidad si vas a utilizar la inteligencia artificial? Está bien,
pero me lo va a copiar. No, lo que tienes que hacer es cambiar la mentalidad en el sentido del producto que te va a entregar ese chico. No pidas un resumen, no pidas un ensayo que te lo va a hacer. Ok, ¿sabes qué? Hazme un cómic. Sí, ya leíste, ya me hiciste el resumen. Con lo que hiciste, necesito que se movilicen tus neuronas para que me entregues un cómic, un dibujo, una carta. Me lo vas a presentar en diferentes formas, diferentes estrategias. Entonces, sí es un aprendizaje a lo largo de la vida el uso de la tecnología, porque especialmente en el área donde yo estoy, donde ahorita es el boom de la tecnología, de imprimir dientes y ya no hacerlos a mano, utilizar tu computadora para tomar radiografías en el momento y no contaminar el planeta. O sea, ya desde ahí necesitamos movilizar ese tipo de cosas para evitar, una, contaminar más, dos, que cuando estos chicos salgan, las actividades que tengan y las habilidades que tengan no sean habilidades que ya caducaron en el proceso. Muchísimas gracias, Lilia. Bueno, hemos agotado nuestro tiempo en esta conversación. Yo les agradezco muchísimo la invitación que aceptaron para participar. Una conversación muy interesante que seguramente podremos seguir ahondando más adelante. Estaremos nuevamente en contacto para tener una segunda parte de esta charla tan constructiva que hemos tenido. Quisiera darles un espacio para que digan algo de cierre pequeño y pues invitar, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Gerardo. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación, Sandra. Creo que estos temas, aunque nosotros convivamos todos los días con las tecnologías, sobre todo las redes sociales, es algo que no reflexionamos más allá, ¿sabes? O sea, esa parte de la importancia de cómo relacionarte con el otro, estos conceptos como la ciudadanía digital, son cosas que la mayoría desconocemos, es una realidad, o sea, que existe, que realmente se debería trabajar, que hay muchas problemáticas de ese mundo que a veces pareciera como un agujero negro del internet, porque desconocemos tantas cosas que pasan, muchas cosas muy terribles, ¿no? Entonces creo que en el hecho de ir haciendo como poniendo un poco de luz en ese contexto oscuro, pues es como ir reflexionando y ir aprendiendo de alguna manera a desarrollar mejores herramientas para la vida diaria, ¿no? Cotidiana. Y pues muchas gracias por la invitación. Estamos puestos para otro podcast. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. O invitarlos nosotros. Pues sí, también. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí voy a retomar a Extraverria, que dice que será importante quitarle la semántica negativa a lo informal, porque informal viene de inadecuada. Y no, ya estamos en un momento donde es parte de, hay que fomentar lo que es la educación informal, porque nos va a generar habilidades para nuestro desarrollo continuo. Les agradecemos mucho la invitación. Gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a nuestros oyentes por continuar en línea con nuestros webcasts y los invitamos a continuar escuchando nuevos capítulos de todos los temas importantísimos en educación que traeremos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Relace Webcast. Esperamos que la información que hemos compartido te haya inspirado, motivado y brindado nuevas herramientas para tu empoderamiento. Nos escuchamos en el próximo episodio.